Las relaciones del pastor. Los capítulos finales de este curso tratan acerca de las relaciones, las interacciones de los pastores con otros líderes espirituales y el compromiso que tienen con su llamado desempeñan un gran papel en un ministerio eficaz y vibrante. Los capítulos 11 y 12 nos dan una idea de lo que es trabajar con líderes laicos y el personal. Los capítulos 13 al 15 tratan de las relaciones entre la obra de un pastor y su llamado. Muchos de los que empiezan bien en el ministerio pastoral renuncian después de unos pocos años. Algunos fallan porque aman a su prójimo más que a sí mismos, otros desarrollan raíces de amargura que crecen hasta convertirse en un árbol de fruta mortal, y siempre hay los que tropiezan con su propio orgullo o deseos egoístas. En estos últimos capítulos, se darán las claves para un ministerio pastoral duradero y fructífero. Trabajar con líderes laicos, ancianos, diáconos y miembros del consejo. ¿Qué hace que un pastor sea eficaz? Las respuestas son muchas y variadas: una pasión espiritual, un carácter piadoso, una visión, una capacidad de liderazgo, un amor genuino por las personas, un corazón para servir, habilidades administrativas y un talento para predicar y enseñar. Sin embargo, estas características resultarán totalmente ineficaces si los pastores no son capaces de trabajar con los líderes laicos, a los que generalmente se les conoce como ancianos, diáconos y miembros del consejo de la congregación. Un sentido de tensión entre líderes se puede desarrollar debido al carácter o la actitud de algunos pastores. Puede que se sientan inseguros y amenazados por personas con fuertes habilidades de liderazgo. O puede que sean iracundos, que se ofenden cuando alguien no está de acuerdo con ellos. Algunos son despóticos y dictatoriales, exigiendo que todos hagan las cosas a su manera, o arrogantes, rehusando escuchar opiniones o consejo. El ministerio de cualquiera de tales pastores tambaleará a pesar de las habilidades que tengan para ministrar. No obstante, frecuentemente el problema no empieza con el pastor. Muchos pastores heredan un grupo de líderes laicos que no están capacitados para servir. Puede que sean carnales, faltos de sabiduría y visión espiritual, o emocionalmente heridos, lo que les imposibilita ser objetivos. O que sean hombres buenos que están simplemente equivocados, que han malentendido su papel. Cualquiera que sea el caso, el ministerio de la Iglesia será entorpecido hasta que estas dificultades se resuelvan. Lección 11.1 Escoja líderes. Objetivos. 11.11 Resumir cómo la Iglesia del Nuevo Testamento escogía a los ancianos y diáconos. 11.12 Contrastar los propósitos de principios y forma. 11.13 Identificar pasos para escoger nuevos diáconos o ancianos. Lección 11.2 Defina papeles. Objetivos. 11.21 Explicar cómo la definición de papeles puede evitar conflicto. 11.22 Describir el valor de compartir la visión y el ministerio con los miembros del consejo. 11.23 Evaluar la relación entre pastores y miembros del consejo. Lección 11.3 Forje relaciones. Objetivo. 11.31 Resumir maneras en que los pastores y miembros del consejo pueden forjar relaciones. Escoja líderes. El proceso del Nuevo Testamento. Resumir cómo la Iglesia del Nuevo Testamento escogía a los ancianos y diáconos. La manera más eficaz de minimizar problemas con los líderes laicos es escoger a personas capacitadas. Lamentablemente, en muchas situaciones, la manera en que los ancianos y diáconos son elegidos no se presta para este fin. En muchas iglesias más antiguas y más tradicionales, las nominaciones son hechas en el lugar mismo de la reunión anual de negocios, seguida por la votación de la membresía. Este proceso, sin embargo, no permite que el liderazgo evalúe las calificaciones de los nominados. Así, es que a menudo resultan elegidos los candidatos con mayor popularidad, aun cuando no tal vez los más calificados. ¿Cómo puede la nominación y la votación de líderes laicos en la misma reunión crear problemas? En iglesias que han experimentado crecimiento explosivo, muchas de las cuales son iglesias muy recientemente iniciadas, el pastor simplemente designa ancianos y diáconos. En la mayoría de los casos, esto es mejor, porque el pastor sabio evaluará en oración a cada persona con el potencial de líder antes de nombrarlos. Sin embargo, esto no carece de riesgos, especialmente si el pastor actúa independientemente. Tomar cualquier decisión sin el consejo espiritual sabio es riesgoso. Proverbios 15 y 22 declara: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Una vez más, las Escrituras nos proveen pautas para la elección de ancianos y diáconos. La Iglesia del Nuevo Testamento nos presenta un buen modelo que podemos seguir. Por ejemplo, no encontramos ningún registro bíblico de una elección de ancianos o diáconos. Hechos 14 y 23 dice que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo también escribió a Tito diciendo: por esta causa te dejé Beta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1 y 5. Veo dos principios en estos versículos. 1. La designación de ancianos era demasiado importante para que una sola persona lo hiciera.
En Hechos 14, la designación de ancianos fue un esfuerzo cooperativo de Pablo y Bernabé, y en Tito 1 y 5, Tito siguió el consejo de Pablo. De este modo la cooperación y la responsabilidad eran importantes. 2. La designación de ancianos era una decisión espiritual, más que intelectual, por lo tanto, Pablo y Bernabé oraron y ayunaron como parte del proceso. Sin embargo, en Hechos 6 vemos un proceso diferente en función para la designación de diáconos. Esta vez los apóstoles instruyeron al cuerpo de la iglesia: buscad, pues, hermanos, de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6 y 3. La iglesia escogió a los 7 hombres, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Hechos 6 y 6. Luego, ellos empezaron su ministerio inmediatamente. En este caso, parece que la iglesia escogió a los 7 hombres, en una manera sujeta a la aprobación de los apóstoles. La Biblia no nos dice cómo fue que la iglesia los escogió. Contrastar los propósitos de principios y forma. De estos ejemplos, podemos concluir que el Nuevo Testamento nos da un vistazo del gobierno de la iglesia primitiva, pero no nos presenta un modelo que sea imprescindible seguir. El principio es claro, aun cuando la forma es vaga. Sin embargo, esto no es accidental. Los principios son universales, esto es, se aplican a cualquier situación. Por otra parte, la forma es provincial. Su eficacia está limitada por el tiempo y las circunstancias. ¿Qué significa esto para la iglesia del siglo XXI? Mientras no violemos los principios espirituales, estamos en libertad de decidir la manera de gobernar la iglesia que mejor se acomode a la situación. En su infinita sabiduría, Dios nos ha dado principios que son absolutos e invariables. Al mismo tiempo, Él ha provisto una forma de gobierno de iglesia que es tanto flexible como dinámica, y que le permite a la iglesia responder a una sociedad que está cambiando constantemente, sin comprometer sus valores esenciales. Si usted es pastor de una iglesia más tradicional, puede que sea tentado a cambiar drásticamente la forma en que la iglesia escoge diáconos y ancianos. La tentación será más fuerte para los que trabajan con líderes que ocupan cargos para los que no están capacitados. Pero tenga cuidado. Pocas cosas son más difíciles de cambiar que las tradiciones de larga data, especialmente si los líderes laicos no están abiertos a la dirección del Espíritu Santo. Antes que arriesgarse a dividir la iglesia a causa de este cambio, permítame sugerirle que le pida a Dios que haya un ingreso de nuevos líderes. Cuando estos ya estén en su lugar, usted estará en condición de hacer los cambios necesarios. ¿Cuál es la moraleja de la historia del piano? Para ilustrar, se cuenta que una iglesia a la que no le gustaban los cambios escogió a un nuevo pastor. Este pastor notó que el piano estaba muy alejado en un rincón de la plataforma, demasiado distante para ser de veras eficaz en la música y en otras actividades del servicio. Realmente necesitaba ser cambiado de lugar, pero él sabía que alterar su posición alteraría a la congregación. Al orar sobre el asunto, sintió que había una respuesta de Dios que agradaría a todos. En esa primera semana, él movió el piano unos pocos centímetros en la dirección hacia el lugar que él pensaba que debía estar. Nadie notó un cambio tan pequeño. La segunda semana movió el instrumento otro poco. Semana tras semana, poco a poco, el pastor fue moviendo el piano sobre la plataforma y después de un par de meses, el piano estaba sentado donde debía estar. Nadie pareció notar el cambio, y lo mejor de todo, nadie se quejó. Guiado por el Señor, el pastor había llevado a cabo un cambio necesario en forma muy prudente. Pasos para escoger líderes. Identificar pasos para escoger nuevos diáconos o ancianos. Cuando llegué a ser el pastor de Christian Chapel, la congregación tenía una forma tradicional de gobierno de la iglesia. La iglesia elegía a 8 miembros del consejo en la reunión anual de negocios. Como resultado, nuestro consejo era una mezcla de personas. Algunos de estos miembros eran profundamente espirituales y capacitados para servir. Otros eran inmaduros tanto en lo espiritual como en lo emocional, lo cual creó muchos desafíos durante mi primer año en la iglesia. Dibuje un diagrama que demuestre los 6 pasos para escoger líderes laicos. En la mitad de mi cuarto año como pastor, uno de los miembros maduros del consejo se reunió conmigo para hablar sobre el método de la iglesia para escoger miembros del consejo. Él dijo que había estado orando y que el Señor le había dado una palabra de sabiduría para el proceso. 1 Corintios 12 y 8. Entonces procedió a describir en forma detallada un plan que incluía varios pasos. Paso 1. Nombramientos. 90 días antes de la sesión anual de negocios, se establece un periodo de 30 días, durante el cual los miembros de la iglesia presentan nombres de personas para componentes del consejo. Cada nombramiento tiene que hacerse por escrito y debe incluir tanta información como sea posible respecto del nominado, tal como su relación con la iglesia, incluyendo cualquier participación en el ministerio, su vida familiar actual, su profesión o su lugar de empleo. ¿Cómo deberían estar involucrados los diáconos y ancianos en el proceso de escoger el liderazgo laico de la iglesia? Paso 2. Comité revisor de nominaciones. El pastor y el consejo actual designan un comité revisor de nominaciones compuesto de por lo menos 10 miembros de la iglesia y dirigido por el pastor. Nadie que ya esté en el consejo puede servir en el comité revisor.
Luego el comité se divide en equipos de 2 personas, los que llevan a cabo una entrevista personal con cada uno de los nominados y les explica lo que la Biblia requiere de los diáconos y ancianos. Hechos 6 y 3, 1 Timoteo 3 y 8, 13. Ellos también discuten las obligaciones de los miembros del consejo, el tiempo que la persona necesitará dedicar. Cuando se les ha entrevistado a todos, cada equipo presenta un informe detallado ante el comité. Entonces, ellos mediante votación secreta expresan su parecer de quienes debieran ser los nuevos líderes. Estos votos no son la decisión final, sino que son sugerencias presentadas al pastor y a los actuales miembros del consejo. Paso 3. Informe al consejo actual. Como presidente del comité revisor, el pastor presenta un informe detallado al consejo. Entonces, el consejo mediante voto secreto, determina los que ellos sienten que debieran ser seleccionados. Este voto no es final, pero sirve al pastor como una recomendación. Paso 4. Las elecciones del pastor. Después que el consejo vota, el pastor establece un tiempo de entre 7 y 10 días, para orar y buscar la voluntad del Señor antes de hacer sus elecciones. Paso 5. La selección del pastor es sometida a ratificación del consejo. El pastor presenta al consejo a los que él ha seleccionado. El consejo puede aceptar o rechazar los nombres presentados por el pastor. Si rechazan a alguien, el pastor debe elegir a otra persona, y así continúa hasta que el consejo acepta la selección. ¿Cómo debería estar involucrado el cuerpo de la Iglesia en el proceso de escoger el liderazgo laico de la Iglesia? Paso 6. Presentación de los nominados a la congregación. En la reunión anual, los nominados, uno por cada puesto a llenar, se presentan a la congregación. Los miembros de la Iglesia votan sí o no por cada persona. Si votan no por alguien, entonces el proceso empieza otra vez con el paso 4. En el proceso de los 6 pasos. ¿Cuándo es que la contribución del pastor es estratégica y de mayor ayuda? Inmediatamente pude ver los beneficios del proceso que él había ideado. La membresía tendría la primera y última palabra. Ellos harían las nominaciones y elegirían o rechazarían a los nominados, presentados por el pastor y el consejo actual. El comité revisor de nominaciones haría la mayor parte del trabajo de detalles y proveería sabio consejo. Cada nominado estaría completamente informado de las capacidades y los requisitos esperados de un miembro del consejo. Si el nominado aceptaba servir, estaría comprometiéndose a cumplir los requisitos. El pastor tendría la oportunidad de escoger los candidatos más capacitados. Si los miembros del consejo sintieran que el pastor estaba tomando una decisión no sabia, ellos podrían rehusar ratificar su selección. El proceso estaba bien elaborado, proveyendo oportunidad tanto para consejo sabio como para responsabilidad. Cuando compartimos este plan con el consejo, ellos vieron de inmediato que era algo sabio. Luego ellos lo presentaron a la Iglesia, en la reunión anual en calidad de enmienda a los reglamentos de la Iglesia. La enmienda fue aprobada por el voto casi unánime de la congregación. Aunque hubo momentos durante aquellos primeros 4 años en que me sentí tentado de tomar el asunto en mis propias manos, estoy agradecido de no haberlo hecho. El plan del Señor era muchísimo mejor que el que cualquiera hubiera esperado. Y el hecho de que el plan tuviera su origen en un miembro del consejo, en lugar de en mi persona, diluyó gran parte de la oposición inherente. En los años subsiguientes, la sabiduría de este modelo de selección de liderazgo fue repetidamente confirmada. Cuento lo que sucedió en mi experiencia, no como modelo definitivo para alguna otra iglesia, sino solamente como un testimonio de la fidelidad de Dios. El Señor tiene un plan para cada situación, y Él lo dará a conocer si lo buscamos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dígala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1 y 5. Defina papeles. Explicar cómo la definición de papeles puede evitar conflicto. En un mundo ideal, los líderes espirituales nunca estarían en desacuerdo entre ellos. Desafortunadamente, este no es el caso y siempre habrá un cierto monto de conflicto. A veces, aún hasta los líderes más maduros y espirituales no están de acuerdo. Por ejemplo, después de haber trabajado juntos durante años, Pablo y Bernabé tuvieron tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Hechos 15 y 39. Si gigantes espirituales como Pablo y Bernabé tuvieron conflictos, no debiéramos sorprendernos de tener igual experiencia. Sin embargo, debiéramos hacer todo lo posible para minimizar los conflictos dentro del liderazgo de la Iglesia. Un método es reconocer lo que está causando el conflicto y eliminarlo si es posible. ¿Cómo pueden los pastores y los líderes laicos permanecer seguros de sus papeles y evitar ser defensivos en sus relaciones? Los conflictos a menudo nacen porque los pastores suponen que un anciano diácono entiende su papel, o aún el papel del pastor de la misma manera que el pastor lo entiende. Una de las maneras más eficaces para eliminar este conflicto es definir con claridad los papeles y las responsabilidades de cada uno. La gente involucrada debería discutir estos asuntos largamente hasta llegar a estar claramente de acuerdo. Ciertamente, es mejor resolver estas diferencias filosóficas antes que una persona se vea colocada en una posición de liderazgo. El proceso de selección de 6 pasos usado en Christian Chapel, véase la lección anterior, nos permitió hacer esto en las entrevistas de nominación.
Incluye a los miembros del consejo en la visión y el ministerio. Describir el valor de compartir la visión y el ministerio con los miembros del consejo. Una descripción escrita de tareas para cada líder puede ser de ayuda, pero creo que la situación va más profundamente que eso. Específicamente, pienso que el punto central de la cuestión consiste en la manera como cada miembro del consejo ve su relación con el pastor y con la iglesia. Por ejemplo, a veces los miembros del consejo piensan que su propósito principal es proteger a la iglesia del pastor. Aunque esto no se expresa de manera verbal, es claramente una suposición no declarada que subraya la manera en que el consejo toma decisiones. Antes que operar en confianza, operan con escepticismo. No aceptan las acciones o proposiciones del pastor en lo que ellas valen. Consciente o inconscientemente, siempre están buscando motivos ulteriores. Se necesita muy poca imaginación para ver las dificultades que esto presenta. Desafortunadamente, la responsabilidad en gran parte de este pensamiento negativo es de los pastores. En el pasado, aquellos que han estado en el ministerio han hecho muy poco o nada para preparar a los laicos para el liderazgo. Para que las cosas sean diferentes en el futuro, nosotros como ministros debemos hacer de la capacitación para el liderazgo una alta prioridad. Usando todos los recursos a nuestra disposición, el púlpito, la instrucción mediante mentores personales, la capacitación del ministerio laico, etc., podemos nutrir a una nueva generación de líderes. Si hacemos esto, en lugar de verse como los representantes del pueblo ante el pastor, los ancianos y diáconos se verán como una extensión del ministerio y la visión que Dios le ha dado al pastor. No son hombres y mujeres que siempre están de acuerdo con el pastor. En realidad, lejos están de eso. Cuando la situación lo requiere, asumen una posición firme. Aún entonces, el propósito de ellos no es oponerse al pastor, sino aconsejarlo y protegerlo. De este modo, cuando tanto el pastor como los miembros del consejo entienden sus papeles y responsabilidades, se evita mucho conflicto potencial. Como las pautas claras ayudan a los líderes laicos para guiar espiritualmente a los miembros locales cuando surgen inquietudes. Esta nueva comprensión de los papeles afectará la manera en que se tratan las quejas contra el pastor. Bajo la antigua modalidad en que los miembros del consejo se consideraban como los representantes del pueblo, ellos escuchaban a cualquiera que tuviera una queja y aparecían con las quejas en la próxima reunión del consejo. Como se comprenderá, esto resultaba en una relación difícil entre los miembros del consejo y el pastor. Sin embargo, ahora que los miembros del consejo se ven como una extensión del ministerio que Dios le ha dado al pastor, su manera de responder es diferente. Después de escuchar atentamente una queja, ellos procuran quitar peso a la situación, explicando lo que es la posición del pastor. Si esto no resuelve la situación, los líderes laicos sugieren entonces que la persona hable con el pastor directamente. Mateo 18 y 15. Si la persona no se muestra dispuesta a hacerlo, el miembro del consejo se ofrece para acompañarle en su conversación con el pastor. Si la persona todavía se resiste a hablar con el pastor, el miembro del consejo desecha todo el asunto sin ir más lejos. Imagínese la diferencia que se produce con este nuevo método en las relaciones del pastor con su consejo. Promueve expectativas realistas. Evaluar la relación entre pastores y miembros del consejo. Otra fuente de conflictos son las expectativas irreales. Si el consejo, en forma consciente o inconsciente, espera que el pastor sea perfecto, están preparándose para una penosa decepción y enojo. Y por lo que sabemos, un miembro del consejo enojado muy probablemente va a crear conflicto. Los pastores sabios se hacen un gran favor a sí mismos y a la iglesia, al permitir que su congregación vea su parte humana. Los pastores debieran esforzarse por ayudar a que la congregación entienda que, aun cuando los pastores están lejos de ser perfectos, están conscientes y tienen un compromiso. Cuando cometen errores, los pastores debieran estar prontos a reconocerlos y hacer todo lo necesario para rectificarlos. Al proveer a la congregación con una visión más exacta del ministerio, les ayuda a desarrollar expectativas más reales. ¿Por qué es a veces difícil para los pastores mantener un equilibrio entre forjar amistades y edificar el reino? Por supuesto, los pastores pueden tener expectativas irreales respecto de sí mismos. Aun cuando mayormente no se declaran, de todos modos son reales. Una expectativa común puede involucrar las relaciones del pastor con miembros individuales del consejo. Puede que el pastor suponga que ciertos líderes de la iglesia son sus mejores amigos. Consecuentemente, los pastores pueden ser cegados y sentirse traicionados en las reuniones del consejo, cuando un amigo escoge los intereses de la iglesia por encima de los del pastor. O tal vez algo que el pastor comparte en confidencia puede convertirse en un asunto de negocio en la reunión del consejo. En este caso, los pastores pueden sentir que el líder ha sido desleal, pero puede ser que el líder sienta todo lo contrario. Quizás el líder laico sintió que la información era de interés vital para la iglesia, superando cualquier clase de relación que tenga con el pastor. ¿Significa esto que los pastores y los miembros del consejo no pueden ser amigos? No, pero significa que los pastores deben entender la naturaleza de tales amistades. Esto es, los pastores deben entender que estas son relaciones de trabajo, nunca pueden ser simplemente amigos con miembros del consejo.
Los miembros del consejo se considerarán miembros del consejo en primer lugar, y luego amigos del pastor. Los pastores que no logran entender esto y que se empeñan en ajustar sus expectativas a lo que no debe ser, se arriesgan a sufrir repetidamente. Forje relaciones. Resumir maneras en que los pastores y miembros del consejo pueden forjar relaciones. Ya que es imposible evitar totalmente el conflicto entre pastores y miembros del consejo, es importante prepararse para ello. La relación de los pastores con los miembros del consejo se parece mucho a la del matrimonio. Aún en los mejores matrimonios hay una cierta porción de conflicto, pero este no necesariamente destruye la relación. Una pareja comprometida se asegura que su relación sea más grande que sus diferencias. Compare la relación pastor-miembro del consejo a la relación del matrimonio. Este principio se aplica también a la relación pastor-miembro del consejo. Si la única interacción del pastor con los ancianos y diáconos es la reunión regular del consejo por lo general una vez al mes, no es posible que se desarrolle una muy buena amistad. Puesto que estas reuniones son de negocios de la iglesia, aportan muy poco al desarrollo de amistades. En este contexto, el pastor y el consejo discuten problemas y toman decisiones, y es inevitable que haya desacuerdos. Aun cuando estos desacuerdos menores no crean problemas mayores, forman el carácter de la relación. Si un conflicto mayor aparece, será una crisis. Sin embargo, al enfocarse no solo en los negocios de la iglesia, sino también en forjar su amistad, entonces el pastor y los miembros del consejo podrán ver más allá de sus diferencias. Entonces, el único desafío que queda es: ¿cómo puede el pastor hacer esto? ¿Qué pueden hacer los pastores para forjar lazos firmes de amistad con los miembros del consejo? El compañerismo, la oración y el ministerio. Una idea de un pastor es usar las reuniones mensuales, no solo para tratar negocios, sino que también como tiempo para el compañerismo y el ministerio. Cada reunión empieza con una comida para los miembros del consejo y las esposas. Las esposas toman turnos en planear la cena. Cada comida es a la suerte de la olla, y la encargada establece el menú. Después de comida, hay un corto tiempo de adoración, oración unos por otros, antes de que el pastor y el consejo comiencen su reunión de consejo. Otro pastor se reúne con su consejo cada viernes en la mañana por una hora antes del trabajo. Una semana se reúnen en la oficina del pastor para orar. La otra semana, se juntan en un restaurante para comer y compartir. El pastor también escoge libros o materiales audiovisuales para que el consejo estudie con él. Durante sus reuniones de los viernes, ellos comparten lo que el Señor está diciendo a cada uno por medio del libro, casete o DVD. Estas juntas se enfocan en forjar relaciones, no en los negocios de la iglesia. Los retiros. Otra iglesia costea 2 retiros anuales de una noche para el pastor y los miembros del consejo. Uno de esos retiros es un tiempo de diversión y descanso, mientras que el otro es un tiempo de oración y planificación. Ambos ayudan al pastor y el consejo a desarrollar una relación firme. El pastor de esta iglesia dice: en los retiros de fraternidad, hacemos cosas divertidas. Puede ser que viajemos por canoa o alquilemos una lancha motora para esquiar acuático. O podríamos jugar voleibol o fútbol americano o simplemente relajarnos alrededor de una hoguera mientras hablamos y oramos. Creo que las actividades compartidas crean lazos que nos sirven bien cuando enfrentamos los asuntos difíciles. También mucho discipulado e instrucción ocurren en ambientes así. El segundo retiro es mucho más enfocado. Pasamos un tiempo largo en oración para buscar la mente de Dios. Hablamos y planeamos para el año que viene. Algo especial ocurre cuando un grupo pasa tiempo junto orando y esperando en el Señor. Es probablemente una de las mejores inversiones que haga nuestra iglesia. Comunicación personal. Yo no estoy diciendo que cada iglesia necesita hacer específicamente estas cosas, pero sí es importante que planee actividades y eventos para desarrollar una firme relación entre el pastor y el consejo. Si considera esto como una primera prioridad, puede tener la seguridad que tendrá muy buenos resultados. Las agendas. Concerniente a las reuniones mensuales del consejo, muchos conflictos pueden evitarse simplemente al preparar una agenda escrita antes de la reunión. Para asegurar que esto funcione, tendrá que requerir que los miembros del consejo propongan asuntos para la lista una semana antes de la reunión. En la reunión no se tratará otra cosa que no esté en la agenda. ¿Cómo beneficia la relación pastor-consejo una agenda de reunión? Cuando les da una copia de la agenda a cada miembro del consejo unos días antes de la reunión, ellos pueden prepararse cuidadosamente. Esto también les da tiempo para calmar las emociones fuertes si el asunto no es fácil. Como resultado, las reuniones debieran ser menos difíciles. También le permite a usted como pastor prepararse para la reunión y debiera protegerlo de sorpresas desagradables. Recuerde, no hay iglesias perfectas ni pastores perfectos. Cuando se presentan asuntos difíciles, el pastor tiene 2 opciones. 1. Puede buscar a alguien a quien echarle la culpa, o 2. Puede recurrir a Dios. Usted puede ser parte del problema, o parte de la solución. Si alguien ha pecado en contra de usted, perdónelo.
Si usted ha pecado en contra de alguien, asuma la responsabilidad de sus acciones. Pida perdón y trate de restaurar el daño. Sea valiente en seguir la visión que Dios le ha dado. Camine humildemente ante Dios y confíe en Él para que lo convierta en la persona que Él le ha llamado a ser. Cuando usted le permite que lo cambie, otros seguirán su ejemplo. Bill Joels escribe, la iglesia local es la esperanza del mundo y su futuro descansa mayormente en las manos de sus líderes. 2002, 27. Considere las instrucciones de Pablo al joven pastor Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues siendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 1 Timoteo 4 y 12, 13, 15, 16, 5 y 21.